Antes que eso nos despedimos de la televidencia. Adiós. Porque hay transmisión, empieza la quinta fecha, creo que es, ¿no? O sea, quinta fecha. Nosotros seguimos aquí en la radio con Florencia Saintut y dejo una pregunta para responder después. Vos decís los medios más poderosos. ¿Cuán poderosos te crees que son los medios más poderosos? Y ¿por qué pensás que los medios líderes, tanto en radio como televisión y como medios gráficos, ninguno es, si se quiere, de línea oficialista? ¿Está? Vos hablás de medios dominantes. Si uno tiene la radio y el dial, puede elegir, puede ir al kiosco y comprar o suscribirse al diario que quiera y puede cambiar con el control remoto y ver televisión. El panorama hoy es: en radio lidera con 45% de audiencia, en AM, que es donde hay más contenido, si se quiere, social, político, económico, lidera Mitre. Los dos diarios nacionales más leídos, ahí se puede mezclar el Diario Popular también, pues son Clarín y Nación. En televisión abierta, el programa político más visto cuando está al aire es el de La Nata, y el cable, el programa del canal de noticias más visto, ahí ahora medio peleando con C5N, pero sigue liderando TN, ¿no? Eso es un poco el panorama de datos duros puros. ¿Son dominantes por algún otro motivo que no sea porque la gente elige esos medios? Bueno, hay dos caminos para esa respuesta, si me ocurren seguramente hay mucho más. En principio uno podría pensar que son dominantes en términos de estructuras de propiedad, ¿no? El mapa de medios en toda la región desde una perspectiva de la economía política de medios habla de que son medios hiperconcentrados. No son Clarín, no es solamente Clarín, digo, no voy a repetirlo porque lo sabemos, digamos. Entonces, estamos diciendo, son dominantes en cuanto a la estructura de propiedad y la capacidad de producción entonces y de circulación de información, de noticias, ni que hablar de opinión, de contenido, ¿no? Pero además hay otro lugar que yo pondría en cuestión esto de que el pueblo elige, ¿no? Digo el pueblo elige porque es un texto viejo de Lázaro, un texto clásico de la sociología norteamericana de entreguerras, donde justamente se llama así, el pueblo elige, y uno podría decir el pueblo elige con preguntas, o el público elige. Uno podría decir cómo por un lado se elige en lo que hay, ¿no? Uno no elige lo que no hay desde esa perspectiva. En todo caso puede crear lo que no hay y hay que ver si podemos crear al infinito, ¿no? Pero además también hay que pensar que los públicos se van constituyendo como tales y el público no se nace público, no se nace audiencia. Las audiencias se van construyendo desde múltiples lugares, desde un contexto histórico, desde condiciones estructurales, pero también desde una relación con unos contenidos, con unos medios, con unos modos de interpelación que se van afianzando históricamente. Y si los que siempre han hablado a los públicos han sido siempre los mismos, es probable que eso se dé, que haya poco de esta libertad, de esta idea de elección en términos de una libertad en el vacío, ¿no? ¿Cuánto crees que cambió la, llamarlo de alguna manera, prédica discursiva, no solo del kirchnerismo, pero por empezar del kirchnerismo, tratando de romper eso? ¿Cuánto pensás que cambió respecto a esto? Empieza a debatirse en realidad a partir de debatirse popularmente a partir de la ley de medios, el intento, ¿no? La polémica por la ley de servicio de comunicación audiovisual 6, 7 años atrás. ¿Cuánto pensás que cambió? Bueno, yo creo que ha cambiado, ¿no? O sea, es verdad que esto era un debate de muy pocos y encerrados en algunos ámbitos, como los ámbitos académicos, ¿no? Me parece perfecto eso que se popularizó o se hizo más masivo, o es un debate que tampoco es que atraviesa a toda la sociedad, porque eso tampoco es real, no todo el mundo está pensando qué capacidad o qué poder tienen los medios, cuánto, eso no lo está pensando todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que hay un gran cambio. Es más, yo muchas veces pienso que un gran
logro de la discusión en torno a la necesidad de una nueva ley fue justamente ampliar el debate en torno a cuál es el lugar de los medios en las sociedades, cuál es el lugar de la verdad, cómo se constituye la verdad. ¿El oyente, el televidente o el lector no es más crítico ahora que antes? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, el critómetro será cómo medir hasta cuándo se escribe, y además tampoco, de la misma manera que el público no es de una manera, de una vez y para siempre, tampoco es que los cambios son de una vez y para siempre, ¿no? Y en este contexto, bueno, yo creo que vos hoy me hacías otra pregunta, que me decías algo así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por ahí le estoy inventando la pregunta, a ver si era así, pero es como, ¿por qué la gran mayoría de los medios, o lo que yo llamaría medios dominantes o hiperconcentrados, no son oficialistas, ¿no? Y yo creo que justamente porque no son solamente medios, no es porque los han atacado a los medios o porque se ha atacado la libertad de expresión, como dicen, o porque se ha atacado al periodismo, sino porque han empezado a sentir en estos años en diferentes lugares de la región que muchos de sus intereses, que no son solamente económicos, aunque por supuesto también lo son, empiezan a por lo menos cuestionarse, y entonces obviamente reaccionan. ¿Pensás que la nación, que hoy por hoy es poco más que la nación, ¿no? La nación, bueno, su participación en papel prensa, que es parte del negocio del diario, ¿pensás que la nación es un grupo que tiene algún otro norte, por supuesto con su línea editorial, que no sea de él, que crezca ese grupo de medios? Sí, yo creo que su norte vos me decís, tiene otro es justamente eso. La Nación no es solamente un diario con unos intereses económicos, nada más, sino que tiene que ver con la ideología, incluso con un sistema de ideas con respecto a qué es una patria, qué es una sociedad, hacia dónde hay que ir. Pero como tiene cualquier empresa privada de medios, mediática. Sí, lo que pasa es que cualquier empresa no es la Nación, no tiene la historia de la Nación, no tiene el peso que ha tenido la Nación. Intentando contrastar, uno puede decir, Clarín es mucho más que un grupo mediático de medios. Pues ¿se puede decir lo mismo de la Nación? Sí, yo creo que sí, pero yo es más dije, los medios son mucho más que medios, con respecto a esta idea, que generalmente en el sentido común, incluso trabajamos esta idea de que los medios son estos instrumentos a través de los cuales circula la información, o circulan contenidos, o circulan géneros, digamos, los medios son este lugar de instrumento a través de lo cual se circula. Bueno, los medios no son solamente eso, ¿no? Los medios son instituciones, los medios son empresas, en muchos casos, los medios son intereses económicos, son intereses ideológicos, por supuesto, son ideologías. Entonces, por eso es que al decir esto, entra en conflicto la idea de, por ejemplo, el periodismo independiente o el periodismo a secas y punto. Si se puede pensar en periodismo, ¿no? y no decir más nada, ¿no? Si se puede pensar que existe el periodismo y punto, ¿no? ¿No existe periodismo profesional? Si la palabra independiente, que coincide con vos, no gusta o quedó de moda. Yo creo que es muy importante pensar en este momento que existe el periodismo, que es posible un periodismo que dé cuenta de algo así como lo real o como los hechos o como la verdad, entendiendo la verdad en la pluralidad, como verdades en plural, entendiéndola como en sus conflictos, en sus matices. Mira, a mí me sorprende. ¿No crees que todo periodismo es militante de algún lado? Yo creo que la idea del periodismo militante fue sumamente rica para poner en cuestión la idea de que el periodismo no podía ser cuestionado, ¿no? Creo eso. Por eso es una idea que sigo rescatando. Sí, es decir, cuando escribamos sobre estos tiempos históricos dentro de un tiempo, vamos a ver cómo plantear la idea del periodismo militante fue una puerta de entrada a poder problematizar esta idea de un periodismo por fuera del mundo sin intereses, ¿no? Pero dicho esto, sí creo que es muy importante poder creer y pensar, y además es posible pensar un periodismo que tome en cuenta la idea de que existen los hechos. Claro, dicho esto, hay que hacer muchas aclaraciones también, porque, hasta por mi propia formación, yo he trabajado
siempre yo hago más una sociología de la cultura y he trabajado desde perspectivas constructivistas, siempre muy crítica a las miradas más empiristas que dicen lo real es lo que se ve y lo que se toca, y que el periodismo lo único que hace es reflejar lo real. Y bueno, haciendo toda una crítica a esa idea, tampoco es que lo real es mera y absoluta construcción desprendida de cualquier tipo de condicionamiento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos dos lugares, poniéndolos en tensión, es que uno puede pensar que existen los hechos, que en el mundo humano siempre están atravesados por el lenguaje, por las interpretaciones, por los intereses, por el poder, por la historia, pero que hay algo del orden de los hechos que vos hoy me preguntabas cómo veo los medios o cómo el periodismo. Yo creo que hoy hay un gran tema a volver y volver, que es necesario volver y volver sobre esta cuestión de la verdad, ¿no? Que me parece importante porque una cosa son las construcciones, otras cosas son las mentiras, otra cosa son las desinformaciones, otra cosa es que no importe en lo más mínimo la idea de la verdad. La verdad es relativa, lo sabemos, y eso es profundamente democratizador, es profundamente interesante, es emancipador pensar que la verdad es relativa. Ahora, ¿no? Alguno de los teóricos que se estudian en la facultad a la que vos sos decana, que no me acuerdo el nombre, dijo: la objetividad no existe y el hecho absoluto tampoco. Ahora el periodista tiene un montón de recursos como para acercarse lo más posible a eso, que es el chequeo, que es despojarse de los prejuicios, que es ser riguroso. Incluso tal vez despojarse, ponerlos en cuestión, saber que existen esos prejuicios. Eso lo pueden decir muchos periodistas y lo han dicho siempre los sociólogos, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre la sociología, incluso aún la sociología más interpretativista, ha dicho como primera cuestión para poder pensar la sociedad hay que poder pensar que la pensamos desde algún lugar, ¿no? Y por supuesto que sí, si no podríamos hacer periodismo, pero no podríamos hacer sociología, no podríamos hacer ciencias, no podríamos pensar, no podríamos hacer más que religión, ¿no?